Muy buenas tardes, en esta ocasión voy a dar el video resumen para quinto año de matemáticas. Estamos trabajando con derivada. Derivada es la recta tangente a una curva. Y vamos a trabajar las derivadas con la fórmula. Lo primero que tenemos que saber es que la derivada de una función la vamos a representar. Si tenemos la derivada de f de x, la vamos a representar como f' de x, indicando que en esta ocasión la derivada de la función va a ser f' de x. Es una de las formas de cómo representar. Bien, vamos a aplicar algunas fórmulas y reglas para encontrar la derivada. Vamos con la primera de esas reglas, sería la derivada de una constante. Cuando tenemos una constante, por ejemplo, encontremos la derivada de f de x igual a 7. Como es una constante porque no depende de x, la derivada de esa constante siempre va a ser igual a 0. Porque obviamente que no depende de x. Esa es la primera regla que tenemos. La segunda es que tenemos la derivada de una función, ¿verdad? Va a ser igual a x elevado a la n. Cuando tengamos x elevada a un exponente, la derivada de ese exponente va a ser igual a la derivada f' va a ser igual. Bajamos el exponente a multiplicar al frente y nos queda n por x y le restamos 1 a n menos 1. Y así de esa manera derivamos una función de esta forma. Vamos a ver un ejemplo en este caso. Si tenemos la función x elevada a la 6, ¿verdad? La derivada de esa función sería f' de x es igual, baja el 6, ¿verdad? X y le restamos 1 y nos quedaría 5. Y esa sería la derivada de esa función. Tenemos también la tercera, podríamos decir la tercera. Cuando tenemos una función, tenemos una constante, podemos decir f de x igual a 3 por x a la 4. ¿Qué hacemos para derivar esta función? Colocamos f' de x es igual, bajamos el 4 a multiplicar, 4 por 3, 12, y le restamos 1 al 4, y nos quedaría 3. Esta sería la derivada de esa función. Bien. También tenemos cuando es una suma tenemos f de x igual a 5x a la 2 más 3x. Cuando tenemos eso, derivamos cada término. F' va a ser igual a la derivada de cada uno de estos términos. En este caso sería 5 por 2, 10. 10, baja el 2 y multiplica y le resto 1, más. Aquí tengo 1 por 3, me daría 3. Y si le resto 1, me quedaría x a la 0. Y x a la 0 es 1. Me quedaría solamente 3. Quiere decir que la derivada de x siempre va a ser 1. Y nos da la constante que está acá. Muy bien. Eso es cuando tenemos la suma. Ahora, cuando tenemos la multiplicación de dos funciones, la multiplicación, la número 4, vamos a hacerlo de esta manera. Si tenemos una función f de x es igual a 3x más 1 multiplicado por 2x cuadrado menos 4. Para hallar la derivada de esta multiplicación, tenemos que aplicar la fórmula que dice la derivada de esta función va a ser la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces sería, en este caso, 3x más 1 sin derivar por 2x cuadrado menos 4 derivado. Voy a indicar aquí qué es lo que tengo que derivar. Tengo que derivar esta expresión y esta no derivar. Más. Ahora lo hacemos al revés. Derivamos la primera. Entonces sería 3x más 1 derivado
por la segunda sin derivar. 2x cuadrado menos 4 sin derivar. Al resolver eso que está ahí, nos quedaría que f' de x es igual, nos quedaría esto igual, ¿verdad? 3x más 1 multiplicado por la derivada de este. Al derivar este sabemos que aquí tenemos, baja el 2 y multiplica el 2 y quedaría 2 por 2, 4 y le restamos 1 a x. Nos quedarían 4x. La derivada de una constante menos 4 sería 0. Esa se cancela. Más, derivamos esto, 3 por x, la derivada de 3x sería 3 por 1, porque la derivada de x es 1, más 0, nos quedaría ese por 2x al cuadrado menos 4. Bien, resolvemos esa multiplicación que está acá y nos quedaría 4 por 3, 12, 12x al cuadrado más 4 por 1, 4x. Más por más me da más, 3 por 2 me da 6, x cuadrado, y más por menos me da menos, y 3 por 4, 12. ¿Qué hacemos ahora? Ahora resolvemos las x cuadrado con las x cuadrado, y lo demás lo dejamos igual porque no lo podemos resolver. Entonces, f', si ustedes tienen, fíjense, aquí tiene 12x cuadrado más 6x cuadrado me daría 18x al cuadrado, ¿verdad? Más 4x menos 12. Y aquí tenemos la multiplicación de esas funciones. ¿Ok? Ahora, por último, vamos a ver la división. ¿Cómo hacemos la derivada de dos funciones como un cociente? Entonces, observen. Vamos a copiar aquí la fórmula del número 5, creo que el número 5. Sería, cuando tenemos una división de funciones, la división de funciones, tendríamos que hacer, la derivada de esa función va a ser el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos, ahora el denominador derivado por el numerador sin derivar. Y esto va dividido entre el denominador al cuadrado. ¿Ok? Aquí nos quedaría la fórmula de esa expresión. Vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos aquí una función f de x, donde tenemos 5x a la 3 sobre 2x menos 1. Fíjense que aquí tenemos un cociente. Aplicamos la fórmula. Ya va, aquí vamos a colocar menos 1 y aquí vamos a colocar 2x. Vamos a hacerlo de esta manera. Bien, aquí tenemos 5x a la 3 menos 1 sobre 2x. Aplicamos la fórmula. Vamos a hallar la derivada de esa función. f' va a ser igual a. Dice que el denominador, el numerador derivado, entonces sería, voy a colocarlo así, x a la 3 menos 1 derivado por el denominador sin derivar, menos el denominador derivado por el numerador sin derivar, en este caso 5x a la 3 menos 1. Todo esto va dividido sobre 2x elevados al cuadrado. Recuerden que en el denominador no van a hallar ninguna derivada. Bueno, f' de x va a ser igual a. Derivemos esto. Recuerden que la derivada de este es 3 baja y multiplica, sería 15x y le resto 1, sería 2. Y la derivada de menos 1 es 0 por 2x que está acá, menos la derivada de 2x, recuerden que la derivada de x es 1, quedaría 2, que multiplica a 5x a la 3 menos 1. Todo eso queda sobre 2 al cuadrado, que es 4x cuadrado. Bueno, multipliquemos esta expresión que tenemos acá. Aquí tenemos 15 por 2. 15 por 2 nos daría 30, x al cuadrado, y x a la 1 nos quedaría x a la 3. Menos, aquí multiplicaríamos, menos 2 por 5, 10, 10
x cubo, ¿verdad? Porque aquí tengo 10x cubo, menos por menos me da más, y 2 por 1 me da 2. Eso dividido sobre 4x cuadrado. Pero observen que en la parte del numerador podemos simplificar 30 menos 10, porque como es x a la 3 y x a la 3, entonces nos quedaría f' de x sería igual a 30 menos 10, nos quedarían 20 x a la 3 más 2 dividido sobre 4x cuadrado. Y ahí tendríamos el resultado de esa derivada. ¿Ok? No se les olvide colocar el apóstrofe cuando estén derivando. Bueno, espero que lo hayan entendido para que puedan desarrollar las actividades. Hasta luego.